A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Lo reflexionábamos con nuestro invitado, el doctor Horacio Lascano, presidente del Foro de la Alta Política, de nuestro bicentenario de la independencia del pasado 9 de julio, y reflexionábamos al respecto de cuán lejos estamos todavía de cumplir con aquello que dio origen a crear nuestra nación, y sobre todo cómo hay cosas que son pendientes de manera recurrente en distintas administraciones, con lo cual yo le decía a Horacio, que es un analista del tema, los políticos están en deuda con la Argentina, y sobre todo están en deuda porque no hay políticas que estén afirmadas en nuestra Constitución. Puede parecer muy ideal lo que uno está hablando, pero ¿qué es la que estructura una sociedad? Una sociedad, bueno, que ha sido permanentemente asaltada por distintas administraciones, por distintos funcionarios, y siempre es como que cada nuevo gobierno dice, ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y lo importante en la Argentina además es el desarrollo de la política, con lo cual el gobierno de ayer pasa a ser la oposición de hoy, y a veces uno lo que trata de buscar es el eje y los centros que nos lleven a cumplir, Horacio, con aquello que debemos hacer y que es esta Argentina inconclusa, incompleta, postergada, conocida como la gran promesa. Y anómica. Claro, una promesa que la inmigración haya venido a la Argentina de manera calificada y que hoy así no sea. Esto es cómo hacemos para encontrar estas líneas paradigmáticas que nos devuelvan a esto que los padres de la patria, tomando quizás a San Martín como el gran referente, como vos dijiste, fue el hombre... El libertador. El libertador, el que nos dio este terreno y que todavía no terminamos de construir. Y el que nos hizo la organización jurídica, Alberti. Esos dos próceres son los que se debería asentar la dirigencia, si la dirigencia tiene el volumen del estadista. Porque vos has dicho bien, gobernantes, políticos, pero es un momento de crisis que necesitamos estadistas. Después voy a decir para qué. Pero lo primero que tiene que tener claro la dirigencia es conectar nuevamente a la sociedad con su constitución. Porque el por qué somos una promesa permanente es porque no obedecemos la ley. Y la constitución ordena. Y la anomia de la sociedad es producto de la polea de transmisión de los que no obedecen la ley, que son los gobernantes. Entonces la sociedad también cae en esa anarquía y en ese caos. Entonces es muy difícil, pero hay que ir a la síntesis, hay que ir a las causas primeras. La causa primera es la desobediencia. Después sigue la falta de estadistas, porque la peor pobreza de una nación es carecer de hombres de Estado. Y finalmente, ante la normalidad que vive la sociedad, porque el sistema político se ha ocupado de degenerar a los medios instrumentales para alcanzar los fines del preámbulo, que se tornan irrealizables, entonces esa sociedad está padeciendo, oprimida, porque el gobierno que llega, como el de Mauricio, que tiene una buena intención, y que quiere aproximarse a la Constitución y a la libertad, que es lo fundamental del sistema, y no lo dejan, porque en cada lugar en donde levanta hay una deuda o hay una presión. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un punto en donde no se ha detenido la degeneración, que ahora tenemos como otra ley elaborada por los intereses del poder. Vos habías dicho en un momento dado en la introducción anomia. Sí. Y los argentinos nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la anomia, sí, que aquel que obedece la ley quizás hasta carece de las oportunidades de aquellos que no obedecen. Sí, muchas veces castigado. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el principio de la ley sea el que nos rija a los argentinos? Cuando uno a veces tiene, y esto quizás suene demasiado grosero, pero uno tiene a veces la sensación de que el proceso de desnazificación está siendo manejado por la Gestapo. Sí, lo que es importante es tener claro, ante toda esta anomalía, ante toda esta distorsión, que hay que
reinventar los medios institucionales para fortalecer a las instituciones y que éstas no sigan cayendo. Es una cuestión de instituciones que refuercen las instituciones que tenemos, porque siempre va a ser esta reinvención dentro del sistema representativo republicano y federal, que ya no es legítimo. Vos me habías dicho en un momento dado que lo nuestro, cuando ejercemos el voto, estamos ante una democracia falsa porque no elegimos, sino que convalidamos. Claro. No se ejerce la democracia, porque, por ejemplo, en un detalle muy preciso, para vos elegir un candidato tenés que ir a una elección interna, ganar la elección y poder ser candidato. Pero ahora aparece otra exigencia al sistema político. La exigencia es que cursen en una escuela de gobierno para que se diplomen, para poder ser aspirantes a candidatos, se diplomen en historia, en derecho constitucional, en finanzas públicas, en ética y también en lo psicológico, porque vos le exiges a un aspirante a policía que rinda un examen psicológico para poder empuñar un arma, y los gobernantes empuñan un cañón. Entonces, la población tiene que exigir con energía de voluntad que se cumpla el artículo 36 de la Constitución, que debe ser reglamentado, porque allí está, la manda, porque la Constitución ordena. Y a los que se ocupan de la corruptela, que es robar el dinero público, también hay un artículo de la Constitución donde quien hace eso tiene una sanción muy grande y no puede ser candidato más. Ahora, por un periodo de tiempo. Hay algo que también lo charlábamos contigo, y es cuando el Estado, en su momento inclusive hasta la palabra la utilizó Raúl Alfonsín, dijo una Argentina libanizada. Ahora se usó la otra palabra que es grieta, pero me refiero siempre como que hay intereses corporativos demasiado fuertes en distintos sectores que hacen que, bueno, la famosa expresión de Jabram, para él el poder significaba impunidad, que muchos se sientan impunes ante esta anomia y que el Estado no tiene el imperium para aplicar la ley y sobre todo para aplicar la sanción. Claro, porque los estadistas no han reinventado las instituciones para poder conseguir la meta de afianzar la Unión Nacional. Afianzar la Unión Nacional, ¿qué significa? Que tenés que tener los instrumentos institucionales para poder alcanzar esa meta. Y los instrumentos institucionales son medios. Entonces vos tienes que crear esos medios porque los tres poderes, aparte de que han degenerado por la acción del sistema político, no van a resolver el problema porque son insuficientes de representatividad y son insuficientes de participación. Hecho el diagnóstico, sí. Bárbaro. Sí. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué tendrían que hacer los estadistas? Primero, sí, claro, tener estadistas es como decir... Claro, primero un curso... Ya que estamos en tiempos de Juegos Olímpicos, lo tengo a Phelps, o sea, pero no lo tenés a Phelps. No lo tenés, pero tenés que insistir en hacer una escuela de gobierno. ¿Pero qué tendrían que hacer? Hacer un plan de reorganización, porque la organización ya se hizo, que es la Constitución de 1853, con sus enmiendas y sus aditamentos. Pero ahora hay que hacer un plan de reorganización para equilibrar el poder. ¿Con quiénes? Con los estadistas. ¿Quiénes otros lo pueden hacer a eso? Pero si los políticos... volvemos al tema, no hay estadistas. No, hay, pero no están dentro del sistema político. Hay estadistas, hay en la sociedad civil. Va a ser nutrido desde la sociedad civil, porque a los políticos la ley fatal de la discordia es lo único que los anima. ¿No lo vemos? No lo vemos alrededor. Entonces, con esta gente no podés hacer esos cambios, porque son los que forman parte de este sistema que ha fracasado recurrentemente. Una cosa es proponer lo que yo digo, que es hacer un plan de reorganización, y la otra cosa es llevarlo a la práctica. A la práctica, ¿quién lo llevará? Y bueno, creo que estos no. Espero que Mauricio, el presidente
pueda arrimar todo lo que pueda en ese sentido, que yo creo que eso es a donde quiere ir. Pero ¿qué le sucede? Que no tiene tesoro. No hay paciencia, no hay tiempo y no hay tesoro. Es complicado, porque él quiere hacer y ¿dónde está el tesoro? No está. Y sin tesoro no hay gobierno. Pero esto me recuerda a la historia de los náufragos, un viejo chiste que termina con aquello del economista que dice si tuviésemos un abrelatas, entonces no tenemos el abrelatas. No. Al contrario, acá a Santos le debemos una vela por imperio del sistema político. Yo los otros días presencié una sesión del Senado donde metieron 25 proyectos los senadores, pero todos los proyectos eran para pedir plata de los más diversos puntos geográficos del país. Entonces no hay conciencia. ¿Por qué lo tenemos que traer a Alberdi también? Porque Alberdi tenía sobre las finanzas públicas un principio que era muy claro. Tenés que saber cuánto te va a entrar para saber cuánto vas a gastar. Eso no se cumple. Entonces el presupuesto se maneja sin la metodología que sacó los principales países del mundo del déficit y lo llevaron al superávit. Acá no hay eso, pero todas esas cosas tienen que elaborarlo en un plan de reorganización los estadistas. Otros no. ¿Por qué? Porque los estadistas no tienen intereses creados ni partidarios ni ideológicos, porque lo que te rige la vida práctica del habitante para que pueda ser ciudadano son las medidas administrativas, y las medidas administrativas que son sobre leyes secundarias te quitan los derechos y garantías que te da la Constitución y arman esa medida administrativa un aparato de extracción de la riqueza social. Son instituciones extractivas las que vivimos, que dependen de la riqueza social. Y todos sabemos que la riqueza social es la acumulación de riqueza por medio del trabajo, que es con el sudor de la frente de cada uno. Primera parte, diagnóstico. Luego de quienes apoyan nuestra línea editorial, bueno, si esta es la enfermedad, ¿cuál es la cura? Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. Yo le digo, doctor, bueno, usted me acaba de decir de que está enfermo nuestro país. Sí. Una de las enfermedades que tenemos es la crisis energética, por ejemplo. Bueno, hay dos cuestiones que yo quiero contestar. Las causas primera, y sobre este tema, que no son causa primera, pero son de una gravedad social enorme. Si no hay energía que la tiene que otorgar el Estado, porque el Estado tiene una continuidad jurídica y tiene que garantizar la energía a la sociedad, porque no puede el Estado decir, bueno, el otro gobierno, no, hay una continuidad jurídica que se tiene que hacer cargo, no tiene vuelta de hoja. Entonces, es muy sencilla la explicación. Cuando vos te quedas sin luz, llamás al electricista. Cuando vos te quedas sin gas, llamás al gasista.
Cuando vos te quedas sin agua, llamas al plomero y le decís, ¿qué pasa? Y él te dice, hay que cambiar la cañería. Bueno, cámbiela, porque no se puede vivir sin eso. En este caso, no se puede mirar el problema si no es como debe ser. El tesoro es de la población que está sufriendo. Entonces hay que, desde el tesoro, pagar la obra y después esa inversión que se hace para aliviar al dueño del tesoro, se la renegocia con las empresas prestatarias y se le dice, yo he tenido que pagar esto por ustedes, ahora vamos a ver de qué manera gradualmente ustedes lo devuelven. Y al habitante consumidor, ¿qué se le dice? Bueno, gradualmente y equitativamente, como dice el artículo 4 de la Constitución, te voy a pedir gradualmente y equitativamente una módica cifra que sale de tu propio dinero. Esa es la solución, inmediata. Entonces en 2 meses vienen los holandeses, vienen los alemanes, vienen los que vengan, los técnicos, y ponen los caños de la luz, del agua y del gas en todo el país. Esa es la obligación primera que tiene el Estado. O sea, y el que gobierna lo tiene que hacer en forma inmediata, porque si no le va a venir el tsunami, se lo va a llevar puesto. O sea, algo que a todo esto ya se hizo históricamente en la Argentina. Por eso fuimos el 10º país del mundo en el centenario. ¿Pero por qué? Por la obediencia a la Constitución, porque eso fue obra de la Constitución que se obedecía, porque la Constitución ordena, no pregunta. Y un derecho se arranca. Por eso yo hablaba al comienzo de nuestro programa del Bicentenario, porque hay cosas que ocurrieron en el centenario. Y ahora que estamos hablando de esta Argentina de inmigración y donde inclusive se habla de incorporar a nuestra sociedad a 3.000, 3.500 sirios, que bienvenidos sean a la Argentina si tienen la oportunidad de progresar y no terminan como muchos inmigrantes de África vendiendo artículos en la calle. Es lo que vos dijiste en un momento dado, que hay que ampliar en la Argentina la frontera agropecuaria, ya que el agro es el que nos da rápidamente las divisas. El aspecto principal es acumular riqueza a toda velocidad y tiene que saberse de qué manera. No va a acumularse riqueza sobre la torta pequeña que tenemos en este momento, hay que duplicarla. Para eso hay planes, para eso hay iniciativa y para eso hay un plan de aumentar el espacio de sembrado, canalizando todo el noroeste con las aguas que se pierden acá en el Río de la Plata, que bajan de la cordillera. Pero para eso hay que decidirse políticamente y no atender un interés centralista que dice, no, si vos me pones otra pampa húmeda por medio del agua en forma artificial, porque la desvías y canalizas todo, entonces mis tierras no valen. Entonces, por eso no podemos hacer eso que lo dicta la razón, porque la lógica es el inicio de la sabiduría. Entonces, estamos en que el juego de intereses debe ser dominado por la realidad, y va a ser dominado por la realidad. Vos hablabas en ese caso de los estadistas. Argentina tuvo hombres como Sarmiento, que le dio un privilegio a la educación y que fue bastante malversado. Pero obedecían la Constitución. Ninguno se salía. Y el tema de la educación también como factor central, también para recuperar una sociedad donde la educación lo que hizo fue homogeneizar valores, homogeneizar la cultura y generar en los argentinos un sentimiento de pertenencia y de patria. Pero tenía tesoro para lograr eso que vos estás diciendo. Sin el tesoro no era posible. Tenía porque lo cuidaban, no malgastaban y obedecían el principio de las finanzas públicas, que es lo que yo dije. Para saber cuánto se va a gastar hay que saber cuánto se tiene, porque la Constitución quiere que la sociedad sea opulenta, no que el Estado sea opulenta, no que el fisco sea opulenta. Una sociedad opulenta y con riqueza mantiene un Estado fuerte que puede prestar servicios. Acá es al revés. Nosotros vivimos el país al revés, porque por ahí te dicen que la manzana sube. Vos más de una vez lo has mencionado, inclusive hace ya casi 2 décadas que venimos hablando de estos temas. Así es. Y yo me acuerdo de 2 expresiones tuyas que yo pongo como caras de una moneda, 2 caras de la moneda. Vos hablas del antiestado y del Estado inteligente. ¿Cómo hacemos para desarmar el antiestado que se ha convertido en un establishment? ¿Y cómo hacemos para que este Estado inteligente empiece a ocupar el lugar que tiene que ocupar? Bueno, primero que el antiestado es el presente. Otros dicen fallido, pero es el antiestado.
Y el Estado inteligente es desmontar buenamente lo que ha perjudicado a la sociedad. Porque el Estado es un medio que tiene la sociedad para gobernarse. Y además en la Constitución, al Estado lo fundó la Constitución para que la obedezca. Eso es clave, es clave. Y la clave del cambio está en el cambio y las claves. Y allí está el punto. Entonces, si el Estado no obedece la Constitución, porque te roba, por usar un término grosero, los derechos y garantías que te otorga la Constitución con leyes administrativas secundarias y que convierten al Estado en un Estado vampiro que está esperando que la población acumule riqueza para ir a confiscársela. Eso es lo que estamos viviendo. Hay una expresión que tenemos los argentinos y la cual vos denostás. Cuando uno habla de la clase política, que a veces es asimilable a las vacas sagradas de la India, donde vos vas caminando, te entorpece en el camino, pero no puedes hacer nada porque son vacas sagradas. Entonces, ¿cómo hacemos para también desmontar toda esta estructura? Hablamos de los 2.500 municipios con sus consejos deliberantes, digamos, con toda esta superestructura que lo que hace es vivir del esfuerzo del ciudadano que se levanta cada día a tratar de sostener su familia. Claro, cuando yo digo buenamente, de raíz tenés que cortar la reelección para que no sigan los mismos. Cosa que dijo el autor de la Constitución. Yo hice la cláusula de la reelección y me arrepiento hoy, porque son como los expresidentes, son como reyes que se disputan el sillón monárquico. ¿Y vos crees que esa propuesta alberdiana tiene viabilidad? Obviamente, si el pueblo es 44 millones y estos señores son 2.000, claro que tiene viabilidad. Lo que pasa es que hay que saber instrumentarlo y conducir esa enorme reacción nacional que ante la elección se sacó de encima lo que estaba el 10 de diciembre y trajo una nueva oxigenación de la política, que hay que ayudarlo a que se sostenga y que logre un poco de lo que necesitamos para ir a conectar la sociedad con la Constitución. Lleva tiempo y lleva mucha energía y lleva el tener poder, porque el presidente puede ser legal, pero tiene que ser legítimo y tiene que tener el apoyo de la opinión pública. Y esto de la energía lo ha enredado y lo ha empantanado. Él tiene que hacer rápidamente un fondo de liquidez en donde por medio de un fideicomiso le dice: vos sos la luz, toma, acá hay 400, 500, 1.000 millones de dólares. Oíme, se ha pagado a los fondos, o no, 12.000 millones, se ha tomado 4.000 millones de dólares más y parece que se ha llegado, porque también eso es una especie de neblina de finanzas, no sabemos en cuánto se ha endeudado, pero parece que son 30 o 40.000 millones de dólares más. ¿Pero para qué? ¿Para gasto improductivo y tapando huecos? No, eso hay que hacerlo rápidamente sobre energía, porque si no garantiza la energía, ¿qué estamos? Pegando un salto a la involución fenomenal. Los argentinos que eran nuestros, tenemos 2 minutos, me está marcando aquí Carlos, que habíamos hecho de la Argentina el país de promisión donde el trabajo premiaba, ha convertido a gran parte de la sociedad en una sociedad clientelar. Bueno, comentame cómo hacemos para desestructurar esto. Bueno, yo creo que lo primero, ante esta especie de confrontación permanente que animan los politiqueros, ¿no? Debería llamarse al padre de la patria, al general San Martín, que no necesita justificarse porque es como el sol, a que nos ayude, hay que pedirle que nos ayude a consolidar la Unión Nacional. Y hay que también fijarse cuál fue el cimiento de nuestra sociedad en la Constitución de 1853, que es la histórica, de cómo manejar las finanzas públicas, que es el resumen del poder. Nosotros necesitamos acumular riqueza en forma muy rápida al tesoro para poder hacer efectivas todas esas políticas, como vos dices, de educación, de distribución del ingreso, de todo lo que está faltando en la Argentina, en donde seguimos siendo una promesa. Cuando la Argentina tiene que volver al camino del humanismo y al camino de la paz, porque tiene todas las condiciones de recursos naturales y de
hombres talentosos y creativos que evitan que se sigan los vivos, los vivillos, frotando los leños para que salte la chispa y la violencia. Eso es lo que hay que evitar. Como ustedes saben, los que han seguido nuestro programa desde el tiempo atrás, nosotros hemos cerrado cajas temáticas. Estamos por cerrar nuestra sexta caja llamada Bitácora para el Tricentenario, donde entre otros testimonios va a haber algunos de los programas que hemos hecho, entre otros el programa que acabamos de terminar ahora con Horacio Lascano. Y la intención sería que cuando se abra esta caja, en el 2116, y se vea este programa, no estemos discutiendo temas del primer centenario, sino que esto que queremos, que una Argentina mejor, es posible, para entonces esté concretada. Gracias por la compañía de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Muy amable. Sí. ¿Qué son 200 años sin un parpadeo en la eternidad? Es posible eso que vos dices. Así sea. Gracias por la compañía. Muy amables. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones medicina, física nuclear, industrial e investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima.